Uno de los pueblos más antiguos de La Habana está de júbilo. 290 años de legado e historia evanan el decursar del tiempo de este poblado, que con sus púmiles tetas de Managua fue guía y faro de los buques en la entrada a La Habana durante la colonización española. Madre de General Dionisio Arencibia, lugar de inspiración de José Fornaris en 1884, cuna del doctor Ramón Morales Figueredo, gran educador y director de la escuela primaria durante décadas, y de su hija Hilda Morales, que sobre sus manos protegió la obra de la historia y los recuerdos de Managua del siglo XX. Con fervor complaciente, Juan Pablo II bautizó y bendijo su gente, Managua, cuna ensoñadora del pasado, villa convaleciente de tus deseos, a los hijos de Managua. Managua es uno de los pueblos más antiguos de La Habana. Fue fundado aproximadamente sobre el 15 de mayo de 1730, aunque existen pruebas fehacientes de, según Julio Lerriberán, de que existía asentamiento en la zona mucho antes de, de ese año. En los libros de la iglesia parroquial de Pueblo de Managua se encuentran disímiles de entierros, inclusive de indios que fallecieron en la época. Se estima, o sea, también existen muchas inscripciones de negros esclavos y muchos de estos eran de apellido Caraballo, ya que querían el apellido de este señor que al parecer era dueño de algunos de los ingenios colindantes en la zona. El nombre de Managua proviene de aborígenes nativos registrados como managuana. Se estima que vivían o estaban resididos en la zona de Alcona, aunque no está probado científicamente. En 1873 se le concedió el título de Villa de Nuestra Señora de los Remedios por el Ministerio de Gobernación de Ultramar, por lo que se adopta como patrona del pueblo. Este postal está dedicado a el ataque de Managua en el año 1896 y es una postal alegórica a el combate de Managua. Managua y sus pueblos. Entre los principales pueblos de Managua podemos encontrar Lechuga. Debe su nombre a un dueño de una antigua bodega mixta. En ese mismo pueblo, el señor se llamaba Alberto Lechuga. Tenemos también Moliné. Moliné debe este apellido a un señor que tenía este apellido también y residía en la zona. Acona, donde se estima que existía un asentamiento aborigen por restos que se han encontrado en esta área, aunque como dije anteriormente no ha sido probado científicamente. Debe su nombre también a una finca ubicada en esta zona de este nombre. Las Guásimas, inicialmente este pueblo se llamó Domingo Pablo, y aunque fue inscrito y registrado con este nombre, debido a una leyenda popular, o sea, unas matas de Guásima donde los campesinos paraban y hacían estancias en sus caminos al mercado único de La Habana, bajo unas matas de Guásima, siempre los campesinos hacían alegórico a este lugar, y entonces finalmente pudo más la historia rutinaria que la confesión real del nombre con el cual fue inscrito. Fran País debe su nombre al asentamiento de las zonas de personas de la columna Fran País asentados en la zona después de 1959. También tenemos a Marrero, debe su nombre al último dueño del ingenio que estuvo ubicado en la zona. Este dueño fue don Diego Marrero. La Lola debe su nombre a la nieta de Antonio Padial, uno de los dueños de esta propiedad, y que o sea, debe su nombre específicamente a la nieta de él. Él le pone el nombre de la finca en honor a su nieta. El Volcán también es uno de los pueblos
que históricamente estuvo muy unido a Managua, aunque con la nueva división político-administrativa fue segregado. Este otro pueblo debe su nombre al último dueño que tuvo el ingenio localizado en esta área, cuyo nombre era Cristóbal Pérez Volcán. En conclusión, existen diferentes pueblos, no solo los que mencioné anteriormente. Podemos concluir que estos son todos los pueblos que corresponden a Managua o asentamientos. La Guásima, Rampaí, 10 Caballerías, Guamal, Cona, La Lola, El Recreo, Lechuga, La Disciplinaria, Calderón, Vietnam, Loma Blanca, El Palmar, Moliné y Marrero. Aproximadamente la población de Managua actualmente asciende a unas 25.000 personas. Como dato curioso les puedo decir que en el año 1920 Managua tenía alrededor de unas 2.500 personas. Y vamos a empezar a hacer una pequeña descripción sobre algunos de los elementos fundamentales de la historia de Managua. Es un pequeño recorrido sobre elementos fundamentales para memorar y regocijar con parte de lo que es la historia de este lugar en sus 290 años de fundado. José Genaro Díaz, Gerardo Quinaú y Juan Salvador, comerciantes de Managua, en la jurisdicción de Santa María del Rosario en su nombre y el de los demás vecinos del lugar, solicita que se conceda dicho pueblo el título de villa y las facultades para nombrar un ayuntamiento propio. Así es que se concede el título de villa por orden del Gobierno de la República el 1 de octubre de 1873, instruido en el Gobierno Superior Político de Cuba expedientes relativos a la convivencia de crear un ayuntamiento en dicho partido. Se deniega posteriormente el 7 de noviembre de 1874. Esto es parte de lo que era la antigua glorieta que estaba frente a la iglesia de Managua. Aquí vemos algunos de los medios de transportación que llegaban a Managua. Inclusive aquí este carruaje tiene inscrito, esto mediante una postal, inscrito, este carruaje llegaba de La Habana a Managua, aproximadamente sobre el año 1800. Posteriormente, sobre la década de 40-50, esta foto que está a mano izquierda, donde están los dos señores sentados encima de esa pequeña buseta, fue el medio de transportación que se usaba en la zona como transporte público. Esta foto corresponde a el 6 de noviembre de 1961, cuando se iza la bandera de territorio libre de analfabetismo en el campamento de Managua, siendo así el segundo territorio del país, seguido por Melena del Sur, que queda libre de analfabetismo. En esta foto podemos ver uno de esos grandes de los comerciantes de Managua, entre los que se encuentra Marcelino Barredo Santirso, un asturiano que se casó con Paula Valdés Baluja, natural del Calvario, que fue dueño de la panadería de Managua, muy famosa entre las disímiles de generaciones. Muchos recordarán la panadería de Barredo. Aquí podemos encontrar una foto aproximadamente del año 1948 con el padre Gallo, Celestina, Colaza, Antonia y el padre Plana de Managua. Mi pueblito viejo, un pequeño valle dormido en las montañas. Este es un material que hace esta escritora sobre su recuento y su vida en su infancia en el pueblo de Managua. Quería compartir con ustedes esta frase porque realmente connota mucho sentimiento y amor que están vivos en su escritura. Un pueblito viejo es el protagonista inolvidable de esta obra, que derrama dulzura en cada página, vierte exquisitez y una profunda reverencia por toda una vida dedicada a recorrer palmo a palmo los detalles que llenan los espacios neblinosos del recuerdo.
Había cocuyos, un piruelo que, aunque no muy limpio, traía unos deliciosos pirulís que sabían a lo más rico del mundo. Había una iglesia grande con un cura cascarrabias, un mulo que alaba el carretón que se llevaba la basura del pueblo, una escuela de cadetes que luego se construyó junto a una escuela que le dio vida y brillo a la infancia perdida de los niños felices de este maravilloso mundo de recuerdo. El amor que todo lo puede, que todo lo impulsa y mueve el mundo en sus 4 puntos cardinales, es lo que prevalece de principio a fin en esta obra, cuyo sabor de nostalgia despliega ante nosotros un mundo perdido de ilusiones y de magia. Mercedes Elaine González. Familias de Managua. En esta parte estaremos abordando un poco, son imágenes de las familias más connotables de la zona, entre los que podemos encontrar las familias Morales, que se dedicó mucho a lo que fue la parte política de Managua. También encontramos las familias Martínez, familias Hernández, familias Rizo, familias Freire, familias Fuentes y otros muchos apellidos que contribuyeron un legado importante, sin antes dejar de mencionar también la familia Balúa, que es una de las familias más antiguas de la zona, las familias Olivas, que inclusive están recorridas en un censo que existe de Managua aproximadamente sobre el año 1777, que recorre aproximadamente unas 30 familias que vivían en la zona en el año 1777. Este es el camino de Managua, es una foto alegórica a la entrada a Managua. Esta es otra de estas fotos esplendorosas, bien antiguas, que he podido colectar para esta presentación. Era cuando esto no había calle, estaríamos hablando principios de 1920 aproximadamente. La finca La Lola. La finca La Lola, perteneciente a Antonio Padial Callejón, es una de las fincas que poseía para la década de 1940. Poseía una de las mejores condiciones para el cultivo, entre las muchas otras que enriquecían el término San Antonio de las Vegas, a lo cual pertenecía Managua para este entonces. Tenían ganados de raza Holstein y Jersey, y constituyó un modo relativo, una verdadera riqueza para el país. Estaba ubicado en el barrio de Managua, tenía una extensión de 10 caballerías, estaba combinado un sistema de regadío con feracidad del terreno, la que la convierte en una de las más estimables producción y cantidad y calidad en la zona. Cultivaba frutos menores y también ganado vacuno. Su rendimiento responde a los empeños del propietario don Antonio Padial Callejón, que ha puesto interés en la zona en que se encontraba. Antonio Padial había nacido en Granada un 24 de febrero de 1885 y había emigrado a Cuba, radicándose a La Habana, donde contrajo matrimonio en septiembre de 1909 con la virtuosa dama Dolores Padial. Tuvo 4 hijos de esta unión y mucha de esta familia emigró del país después de 1959. Otras de estas grandes familias que no podemos dejar pasar por alto es la que le correspondía a la antigua tienda mixta de las Guásimas, establecida en 1936, de don Antonio Agüero, que era oriundo de Santander. Había nacido en España el 26 de febrero de 1904, llegó a Cuba en 1919 y contrajo matrimonio con Celia López en Managua, procreando sus 2 hijos, Fernando y Norma. También tenemos la David Ravelo Oliva y Estela Baluja Morales con Mario Ravelo Baluja, y era una familia originalmente de lo que fue la zona de Managua y áreas circundantes. También estaban ubicados en parte de
Bejucal, Volcán y otras áreas. Sin embargo, estamos analizando la familia Oliva y Baluja, son unas familias bien antiguas en la zona. José Ramón Morales Figueredo había nacido aproximadamente en 1880. Eh, Ramón Morales Figueredo venía de una familia ah, muy prominente en la zona de Bayamo. Era primo segundo de Perucho Figueredo. Fue traído a Managua por Gonzalo de Cristo. Gonzalo de Cristo eh, era una persona que tenía gran influencia política en la zona. Inclusive aparece registrado como uno de los registores electorales de Managua para la década de 1920. Falleció en 1949 a los 69 años en Managua. Educador por excelencia de la región de Managua, director de la escuela primaria Adolfo del Castillo, formó muchas generaciones de managüeros y fue el primer vicepresidente de la Sociedad Progreso de Managua, fundada en 1929, y presidente durante el año 1948. Además fue corresponsal del periódico El País. Entre sus aficiones se encontraba la pintura, la literatura. Formó la generación octogenaria de Managua, enseñándoles el amor y la pasión por las raíces y la historia local, que conservó en su hogar su hija Hilda Morales, que nació en Managua el 28 de enero de 1919 y conservó hasta su fallecimiento en el pueblo de Managua en 1912. El doctor Morales provenía de la familia de Bayamo, de los Perucho Figueredo, y su obra educacional y su legado quedó en la historia, en la mente de Managua. Algo importante que tenemos que recalcar que fue el amor que enseñó José Ramón Morales a sus alumnos y patriotismo que fomentó especialmente a las figuras en las que tuvo gran impacto en la zona, como fue Adolfo del Castillo, que sabemos que murió, residía en la zona de San Antonio de las Vegas, donde se había casado y había tenido su hija, y fallece en la zona de La Chorrera de Managua. La Casa de la Cultura de Managua, esta fue la fachada inicial cuando se fundó en 1929. Ha sufrido a lo largo de todos los años, aproximadamente casi 100 años, en proceso de transformaciones, pero esta fue la construcción inicial de la Sociedad Progreso de Managua. El Parque Infantil de Managua y otro ente importante que cabe destacar fue la enfermera Victoria Bruce Sánchez. Victoria Bruce Sánchez había nacido un 6 de enero de 1876 en Managua, enfermera graduada del Hospital Mercedes de la capital, en La Habana. En 1905 se gradúa en 1938, se contagia de la influenza de 1918. Casualmente, con todo lo que estamos viviendo actualmente, cabe resaltar la personalidad de esta enfermera que quedó en la historia y en el pasado y en el olvido quizás, porque quizás muchas personas no la conozcan. Ella se contagia de influenza, enfermedad que azotaba el mundo, se recupera de gravedad, pero al continuar trabajando sin descanso cae en su estado y fallece en el cumplimiento de su deber. Doctor Juan Ramón Morales Rojas, nacido en Managua en 1912, realizó estudios secundarios en el Instituto de La Habana, graduándose de bachiller y de Ciencias y Letras en 1933. En junio del 38 se graduó en la Universidad Nacional de Derecho Civil. Contrajo matrimonio en Managua en 1935 con la distinguida doctora en Pedagogía María Elena Baluja, de cuyo matrimonio quedan Cristina, Mercedes y Juan José. Fue postulado en 1940 para alcalde del término municipal San Antonio de las Vegas, y entre sus obras se encuentran la Casa de Socorro de Managua, de San Antonio de las Vegas, como también el Parque de Nazareno. Juan Morales Rojas emigró de Cuba después de 1959, instalándose en los Estados Unidos, y fallece en la ciudad de Miami, y trabajó por muchos años también en universidades de los Estados Unidos, enseñando clases de español. Dionisio Alencibia Pérez.
nació en, nació en Managua el 1873 en el pueblo de Managua, aunque fue bautizado en San Antonio de Las Vegas, pero nace en Managua, al constituirse en el regimiento de caballería de Santiago de Las Vegas, en pleno desarrollo de la invasión dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo. En 1893, el joven Dionisio Arencibia fue uno de los primeros en integrarse al combativo regimiento Mambí junto al coronel Juan Delgado, donde alcanzó el grado de coronel del Ejército Libertador. A la muerte de Juan Delgado, el 23 de abril de 1898, Arencibia asumió la jefatura de esas fuerzas y junto a él y al mando de 2 escuadrones se encontraba comandante José Hernández Falcón de Calabazal. También podemos, algo importante a destacar, la calle principal de Managua lleva su nombre, que es la calle Arencibia, y fue alcalde de San Antonio de Santiago de Las Vegas por más de 20 años. El cementerio de Managua es uno de los lugares más místicos y más antiguos del pueblo, fundado en 1833, donde se conserva todo lo que es los ancestros de la localidad. El Parque de la Iglesia de Managua, de la calle Melena Baluja, en honor a esa maestra que recaudó fondos para la construcción de la misma en la época y era esposa del alcalde Morales Rojas, natural de Managua. Esta es la fábrica de calzado de Managua, fundada por Manuel Gruñero y Fidel González del Valle, que actualmente no se encuentra funcionando. La finca Marrero de Dionisio Hernández era una finca que se encontraba en el barrio de Managua, donde había nacido en 1881 este señor, y tenía su residencia este propietario, ubicada en la finca Marrero, una extensión de 3 caballerías y media. El señor había dedicado su vida a la agricultura y mayor parte de su vida, junto con el negocio de la vaquería. Se casó en 1909 en Managua con la apreciable y digna dama Luisa Rodríguez González, quedando así 2 hijas de esta unión, Luisa y Rosario. También encontramos el señor Zoilo Rodríguez con su esposa e hijo. Él fue el primer hijo mayor del primer matrimonio de su padre, con la que compartiría la administración y los negocios de las labores de la finca. La finca Recreo de Managua, cuyo propietario era Tranquilino Hernández Rizo, y además la finca La Esperanza, de una extensión de 3 caballerías y media, la finca Recreo, y 6 caballerías La Esperanza. Ambas ubicadas en el barrio de Managua, están cultivadas de pastos y frutos menores, dedicadas a la crianza. Toda información es referente a la década de 1940. Estaba ubicada en el pasto y fruto de ganado vacuno con la instalación y una importante vaquería. El señor Tranquilino, propietario de estas fincas, ha puesto especial cuidado al cruce de su ganado con la raza Holstein, razón por la cual su ganado y sus productos de vaquería tienen una buena demanda en el mercado de La Habana. Esta casa perteneció al acadorado Luis Febles y fue construida alrededor de 1920. Aquí podemos encontrar la antigua Casa Socorro de Managua, ahora Correo, que fue construida a iniciativa del doctor Juan Morales Rojas. Encontramos aquí a Mario Bosque Jiménez, que fue el eficiente administrador de correos de telégrafo de Managua y San Antonio de Las Vegas. También encontramos en la parte superior al doctor Senjudo, que era el doctor que radicaba en la Casa de Socorro. También encontramos acá el antiguo cuartel de policía que estaba localizado en la zona, que actualmente se conserva, es una de las construcciones que más se conserva en la localidad. La escuela primaria Adolfo de Castillo. En este sitio se han formado miles de personas desde su fundación en 1944. Con anterioridad a la construcción de este sitio, la escuela primaria estaba ubicada en la casa situada en las inmediaciones de la actual calle Dionisio Arencibia. En esta escuela con posterioridad serían construidas algunas casas aisladas habitadas por las familias de militares pertenecientes al campamento de Batista, fundada por Batista en su primer mandato. Tenemos que algo curioso es que esta escuela fue mandada a construir por Batista debido a la deplorable etapa constructiva en que se encontraba la escuela primaria del barrio. Y se dice que en 1944 la escuela no pudo ser inaugurada por el ciclón que azotó Cuba en esa época, y según Gilda Morales cuenta que en ella
estuvo becado el Caballero de París. La Gran Logia Masónica Calixto Fajardo. Este sitio que actualmente conoces con este nombre no siempre ocupó el espacio de logia. La idea de crear esta agrupación masónica data de los años 40 del siglo XX. Ante la pretensión de algunos de crear un centro dedicado a esa actividad y ante la imposibilidad de su existencia, en estos momentos comienzan a reunirse en la casa de uno de los promotores, el señor Juanito Reyes, a fin de fundar un comité organizativo el cual permite crear esta oficialmente en el año 1948, sin un lugar adecuado aún. Las reuniones se realizaban en los actos del local, donde hoy se encuentra localizada la funeraria. En fecha posterior fueron adquiridos los terrenos donde hoy se localiza a donaciones de particulares y el esfuerzo de sus miembros iniciales y la colaboración de los habitantes logró elegirse el actual templo masónico. El mismo se dedicó a Calixto García Fajardo Rosselló, periodista y figura destacada de la masonería cubana durante el siglo XX. Una de estas profesoras que siempre, profesoras que marcó época en Managua por años y generaciones, fue la maestra Sauda. La maestra Zaida, instructora de mecanografía de la región de Managua, por más de 40 años se dedicó a dar clases particulares en su hogar, capacitando varias generaciones en el arte de la mecanografía. Y especialmente en este año, está arribando a sus 76 años de edad. La antigua casa del alcalde, antiguo Emilio Mármol, que posteriormente pasó a ser un taller de artesanía. Vamos a concluir esta parte de este video con la referencia y el homenaje que se le hace al monumento de Adolfo del Castillo en La Chorrera. En la foto que simula está su hija nativa también de la zona, había nacido en San Antonio de Las Vegas, ya que Adolfo del Castillo se había radicado en esta zona y muere en el área de Managua, en la Chorrera de Managua. Esta foto es del año 1925, cuando se le rinde homenaje a esta figura, que aunque no había nacido en la zona, contribuyó y estuvo presente en la zona durante toda la etapa de la guerra de independencia en Cuba. Hasta aquí culminamos esta primera parte de Managua y su historia y continuaremos en una segunda parte profundizando sobre la historia de Managua, los avatares que han conllevado históricamente a este pueblo, así como profundizaremos en otras cuestiones fundamentales sobre personas que han brindado su vida a, al pueblo de Managua. No quería dejar pasar por alto personas que han contribuido notablemente a la conservación de la historia de Managua, entre las que se encuentra la doctora Yolanda Díaz, tenemos también a Marcia, tenemos también a Hilda Morales y otras personas y profesores que han contribuido también a la conservación y el estudio de la historia local y han motivado durante generaciones y generaciones a conservar muchos de los elementos que aquí presenté en el día de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo en una segunda parte de Managua y su historia. Yo soy Joan Valdés. Gracias.